La reacción cruel de la patrona impacta al millonario cuando una mendiga canta en alemán. Era un día nublado en Buenos Aires, la bruma parecía presagiar algo inesperado. En una de las mansiones más opulentas de la ciudad, el millonario David Rosenberg miraba por la ventana, su mente atrapada en recuerdos oscuros de su familia. La herencia judía que llevaba en la sangre no era solamente una bendición, sino un peso que le oprimía el pecho. Su imagen pública necesitaba un rescate, así que había decidido organizar un evento benéfico. Pero todo cambiaría en un instante. De repente, un canto melancólico rompió el silencio. Era dulce, casi hipnótico, pero en un idioma que no entendía del todo. Al asomarse, sus ojos se encontraron con una figura desgastada, una mendiga afrodescendiente que entonaba una canción en alemán. Sus ojos, llenos de historias no contadas, se encontraban con los de David y por un momento ambas almas parecieron reconocerse. Sin embargo, su ama de llaves, la despótica señora Alvarez, se abalanzó para ahuyentarla con un gesto despectivo. «Fuera de aquí, tú. No necesitas estar con gente como nosotros», exclamó la señora Alvarez con un veneno que chisporroteaba en el aire. La cruel reacción de la patrona sorprendió a David. Su corazón se detuvo un segundo mientras recordaba las historias familiares de rechazo y sufrimiento. La voz de la mujer, a pesar de ser casi un susurro, resonaba como un eco en su memoria. La mendiga, lejos de sentirse intimidada, se mantuvo firme y continuó cantando. Cada palabra parecía extraer secretos enterrados de su linaje, desgarrando la fachada perfecta que David había construido. Las letras eran profundas, trataban de la diáspora, del dolor y de la identidad perdida. En su canción había revelaciones que lo llevaban a cuestionar su propia historia y la manera en que había dejado que el miedo dominara su vida. David sintió un nudo en la garganta. En lugar de aversión, esa mujer le ofrecía algo que ni él mismo se había atrevido a buscar, el reconocimiento de sus raíces. Pero la señora Alvarez, como una sombra amenazante, se interpuso entre ellos, desatando murmullos entre los sirvientes que observaban con asombro y desaprobación. Se hacía palpable en el aire una tensión diferente, una mezcla de sorpresa y condena. La conexión entre la mendiga y su familia crecía como una tormenta. ¿Quién era realmente esa mujer? En un giro sorprendente, ella se presentó después como Clara y afirmó tener la misma sangre que él. La revelación golpeó a David como un rayo. Su mente se llenó de imágenes de su pasado, de la historia que había intentado enterrar en su avaricia. En ese momento de revelación, la señora Alvarez se volvió aún más beligerante. «No le hagas caso. Eres un Rosenberg. No puedes permitir que el pasado te arrastre». Enfrentar a su ama de llaves significaba enfrentarse a sus propios fantasmas, a esa historia que siempre había querido ignorar. David se encontró en una encrucijada entre el rechazo impulsivo y la aceptación de una identidad que siempre había temido. Mientras el canto de Clara resonaba en su mente, se dio cuenta de que esa historia apenas comenzaba. Podrá abrirse a sus heridas y reconciliarse con su pasado, o dejará que el miedo lo consuma una vez más. Y antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. David se encontraba allí, atrapado entre el deber y el deseo, el canto de Clara resonando en su pecho. La señora Alvarez, con su rostro distorsionado por la rabia, se interpuso entre ellos como un muro. «Deja de cantar tú, no tienes lugar aquí». Gritando y gesticulando, no se daba cuenta del impacto que estaba causando. El eco de la canción de Clara llenó la habitación y fue cuando David sintió que el aire se tornaba denso, casi pesado. La atención se centró en él y cada parpadeo se sintió como una condena. «¿Qué haces, David?», murmuraron los sirvientes entre sí, algunos con preocupación, otros con curiosidad. Pero de repente todo cambió. Una explosión de luz iluminó la escena. El sonido de un cristal rompiéndose resonó, seguido de gritos. La señora Alvarez se giró abruptamente, sus ojos amplios con terror, mientras Clara, aún cantando, sorprendía a todos con su poder. La intensidad del momento se apoderó de David, su corazón latía desbocado. «Tú no perteneces aquí», gritó la señora Alvarez y en medio del caos se lanzó hacia Clara, pero fue entonces cuando el giro impactante ocurrió.
La puerta principal estalló y un grupo de hombres armados, con rostros encapuchados, irrumpió en la mansión. ¡Al suelo! Rugieron y el ambiente se volvió un caos total. David sintió cómo el mundo se venía abajo. ¡No, esto es imposible! Su mente se nubló mientras un tirón de instinto lo empujaba a moverse. En un instante, Clara fue el blanco. Un hombre avanzó hacia ella y la conexión que había comenzado a forjar con David se convirtió en una imagen borrosa en su mente. «¡Clara, corre!», gritó David, pero las palabras se sintieron vacías. En su pecho el miedo se unió con la culpa. La conexión que había sentido se desgastaba ante el peligro inminente. Clara, sorprendida, comenzó a retroceder, pero un segundo hombre la sujetó. «Es ella, tenemos que llevárnosla». Su voz era fría, decidida, y las manos temblorosas de David no sabían si avanzar o retroceder. Un murmullo recorrió la habitación. Todos los ojos estaban fijos en esta escena. Entonces Clara miró a David y por un instante el tiempo pareció detenerse. «David, tú sabes quién soy», gritó, su voz firme y clara. Y justo en esa fracción de segundo, David vio algo en su rostro, un destello de reconocimiento, pero también de desesperación. La señora Álvarez, incapaz de controlar el caos, se asustó y corrió hacia la cocina. Y en ese momento de confusión, mientras los hombres trataban de forzar a Clara, David sintió un dolor sordo en el pecho. «No, detente». Él mismo se sorprendió de cómo su voz resonó, llena de una fuerza que desconocía. Pronto los hombres retrocedieron, pero la acción llevó a una reacción inesperada. Una mujer mayor, que había permanecido en el fondo, se acercó. Con un movimiento veloz, levantó un objeto que David no pudo ver. «¿Quién crees que eres para llevarte a mi hija?». Las palabras cayeron como un golpe. David se congeló. «¿Hija?». Su mente se saturó de preguntas. Clara no era solo una extraño. Todo se tornó caótico y oscuro. Una niebla de incertidumbre envolvió al millonario. La relación que había comenzado a explorar ahora estaba amenazada, y la verdad que se avecinaba era un puñal afilado en su pecho. En ese instante quedó claro que todo lo que había asumido estaba sobre una base inestable. ¿Era realmente Clara su pariente? ¿Y qué significaba eso para su historia familiar? Mientras el caos continuaba a su alrededor, David se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La búsqueda de su identidad se tornaría más oscura y compleja de lo que jamás imaginó. Podría enfrentarse a su pasado y descubrir la verdad, o quedaría atrapado entre las sombras de su propia avaricia. David se quedó paralizado, su mente era un torbellino de confusión. La palabra hija resonaba como un eco en su cabeza, cada sílaba pesando más que la anterior. Clara no era solo una mendiga que había aparecido de repente, sino algo mucho más profundo, más doloroso de lo que jamás había imaginado. La mujer mayor, de rostro surcado por las arrugas del tiempo, avanzó con determinación. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y amor, y el aire se cargó de tensión. «Es ella, tengo que protegerla», gritó como si su vida dependiera de ello. David sintió el nudo en su garganta hacerse más apretado. La habitación se volvió un caos, cuerpos empujándose, gritos reverberando en sus oídos. Los hombres armados retrocedieron un paso, sorprendidos por la aparición. «¡Basta!», gritó David, sintiendo que la voz le vibraba en el pecho. El miedo y la rabia brotaron juntos. Estaba dispuesto a enfrentar toda la locura que lo rodeaba solo por esas palabras, por esa verdad desgarradora. Clara era su familia. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un disparo resonó en la mansión, cortando el aire como un cuchillo. Todo se detuvo, Clara se congeló y el hombre que la sostenía soltó su agarre. Lo que iba a ser un rescate familiar se convirtió en un espectáculo de horror. El sonido irrumpe en la calma, un eco que sella el destino. La mujer mayor cayó al suelo, un silencioso grito ahogado escapó de sus labios. David miró horrorizado, su corazón se detuvo. No, el caos se desató nuevamente. El hombre armado miró confundido y en un instante desesperante un segundo disparo retumbó, esta vez dirigido a David. Pero Clara, como si una chispa de instinto la impulsara, se lanzó hacia él. Un impacto sordo resonó y Clara cayó. Su cuerpo se desplomó, un leve susurro de su voz recorriendo el aire. David, el mundo se desmoronó a su alrededor. Todo el horror que había ignorado desde sus días de privilegio se volvió tangible, apretando su pecho como si fuera una mano gruesa que intentara silenciarlo. La señora Álvarez, fugaz en su huida, se detuvo al ver la escena y gritó, pero su voz se ahogó. Las miradas de los sirvientes se intercambiaron, sus rostros reflejaban la confusión y el miedo. «¿Qué está pasando?», se murmuraban entre ellos. Más que un evento trágico, era una catástrofe personal que revelaba las cicatrices heredadas. David se lanzó hacia Clara. «¿Estás bien? Por favor, habla», pero sabía que su voz no llegaría.
Los hombres armados fueron atrapados por su propio pánico, creando una onda de choque que parecía extenderse entre ellos como un efecto dominó. David, cuyas manos titubeaban, sintió el sudor frío correr por su frente mientras se inclinaba sobre Clara. El aire que ella exhalaba se tornaba más débil y el brillo en sus ojos comenzaba a desvanecerse. «No, no puedes irte», clamó David, su voz desgarrada. Un caos completo lo rodeaba, pero en ese momento la única verdad que percibió era la inminente pérdida. La conexión que había empezado a forjar con Clara, la nueva realidad de su identidad, se desvanecía. Súbitamente un hombre encapuchado se acercó. «¡Deteneos!», ordenó. «Esto no es lo que parece». Sus palabras, frías como el acero, rompieron el silencio ensordecedor. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera procesarlo, produjo un dispositivo que iluminó la habitación. La luz brillante reveló un símbolo conocido por David, un antiguo emblema familiar que había creído perdido. «¿Qué significa esto?», preguntó, el temor y la traición picando en su voz. La respuesta del hombre dejó a todos atónitos. «No solo son los Rosenberg. Clara es parte de algo mucho más grande, de una historia que no está escrita solo por ustedes». Las palabras retumbaron como un trueno, llenando la habitación de un aire pesado. Era un juego en el que aún no estaban dispuestos a entrar, pero el tablero ya estaba dispuesto. Mientras las miradas se fijaban en el emblema, David sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que pensaba saber, todo lo que había construido, se tambaleaba al borde de la revelación. Su historia, su familia, su propia identidad estaban en juego. Podría reconstruir la verdad o se vería atrapado en un laberinto de secretos interminables. En una tormenta de preguntas, David comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. El hombre encapuchado dio un paso adelante, el emblema familiar brillando en su mano. Había una tensión palpable en el aire, y todos, incluidos los hombres armados, contuvieron la respiración. David sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué significa esto?», preguntó con la voz temblorosa. «Lo que esta familia ha olvidado es mucho más grande de lo que piensan», respondió el extraño con un tono frío pero directo. El caos cesó brevemente, todos estaban pendientes de sus palabras. David sintió que su corazón se aceleraba de ansiedad. ¿Qué más había detrás de esa conexión con Clara que no entendía? El emblema no solo representaba riqueza. Era una pesada cadena de secretos. Unos pasos resonaron más allá del umbral y David giró la cabeza. Su madre, elegantemente vestida, apareció de la nada como un espectro del pasado. «¿Qué haces aquí, madre?». La confusión se apoderó de él. Nunca había querido que ella se enterara de este lío, pero se enfrentó a la realidad de que perder a Clara podría tornarse lo de menos si no actuaba. «Oh, David, lo que ves no es lo que parece», comenzaba su madre con un tono melancólico. Sus ojos llenos de historias ocultas se encontraron con los de él. Antes de que pudiera interrogarla, el hombre encapuchado avanzó. «Necesito que entiendas, David. Clara no es solo una errante, es el eslabón perdido». Las palabras cortaron el aire, haciendo que todos contuvieran el aliento. David miraba a Clara tirada en el suelo, su rostro pálido, las palabras del extraño resonaban en su cabeza. «¿Qué es eso que estás diciendo?». Antes de que pudiera procesar, su madre, con lágrima en los ojos, se acercó a la mujer y dijo: «La historia que huyes es la misma que llevas en tu sangre». Clara, desde el suelo, miró a David. «David, tú también debes saberlo». El tiempo se detuvo. Las revelaciones estaban a punto de transformarse en una tormenta. «Tu abuelo», comenzó, pero antes de que pudiera terminar, un rugido ensordecedor llenó la habitación. Los hombres encapuchados se pusieron en alerta. Uno de ellos disparó al aire y el sonido reverberó como un trueno. «¡Fuera de aquí!», gritó uno de los encapuchados. El caos se reavivó y David se lanzó hacia Clara. «No, no», gritó mientras la ayudaba a levantarse. Ella apenas podía mantenerse en pie, el fuego y la vida estaban apagándose en sus ojos. Todo se volvió un torbellino. «Detente, Clara, vamos a salir de aquí», dijo, sintiendo la presión creciente en su pecho. Pero justo en ese momento, su madre, con manos temblorosas, levantó el emblema de nuevo. «Esto puede detenerlos», exclamó, como si el tiempo se detuviera nuevamente. Todos la miraron incrédulos. «Mamá, no», David gritó con desesperación, pero ya era demasiado tarde. Su madre, en un acto de desesperación y sacrificio, comenzó a recitar un antiguo conjuro que solo los Rosenberg conocían. La habitación tembló y el aire se llenó de una energía eléctrica. David sintió que el suelo se abría bajo sus pies. De repente, una gran luz envolvió a Clara, a su madre y el hombre encapuchado que había invocado el caos. David quedó paralizado, sin palabras, sin poder moverse. Todo lo que había creído, cada una de las certezas construidas en su vida, se desmoronaba ante sus ojos.
Era como si las sombras del pasado estuvieran danzando a su alrededor, revelando un nuevo nivel de verdad que jamás había imaginado. ¿Qué hiciste? Gritó el encapuchado, su voz se volvió desesperada mientras un vacío abrumador se formaba. En un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció en una explosión de luz y sombras, dejando a David solo, con el eco de los gritos llenando la habitación vacía. Y Clara, donde anteriormente había estado, ya no estaba. Y en ese instante de soledad absoluta, David comprendió que la historia familiar no solo contenía secretos, estaba plagada de maldiciones, traiciones y sacrificios ineludibles. Las preguntas giraban en su mente. ¿Acaso su madre había conocido todo esto y Clara realmente era parte de su familia? Mientras el polvo se asentaba en la opulenta sala, una respuesta latía en su pecho, revelando que el verdadero viaje apenas comenzaba. El mundo de David se sacudió. Una luz intensa brillaba frente a él, una luz que se sentía como un grito estruendoso en medio del silencio sepulcral que había dejado la desaparición de Clara. Todo a su alrededor se desvanecía, sonidos lejanos se convertían en ecos borrosos, hasta que de repente un susurro familiar atravesó su mente como un rayo. David era la voz de su madre. Giró la cabeza hacia ella, buscando respuestas en sus ojos, pero lo que vio no eran solo lágrimas, había miedo, duda y quizás un rayo de esperanza. «Estamos en peligro, David. Tenemos que irnos ahora», exclamó, moviendo la mano en un gesto frenético. El caos estalló nuevamente. Los hombres encapuchados comenzaron a moverse, sus rostros ocultos tras máscaras, pero sus ojos brillaban con una oscuridad que David nunca había visto. El aire se volvió espeso, un agobio que apretaba su pecho. «No, no, Clara», gritó, buscando desesperadamente entre la confusión. Mientras tanto, el hombre encapuchado que había invocado la luz se mantenía firme, como si supiera el efecto que estaba generando. «Es hora de descubrir la verdad, David. El emblema no es solo un símbolo». Pero no pudo terminar. Un estruendo hizo eco en la sala y una figura emergió. Una mujer entró corriendo, sus cabellos oscuros ondeando como sombras. «¡Alto!», gritó. ¿Quién era? David la reconoció de inmediato. Era la esposa de su padre, Julieta, una figura a la que había olvidado por completo, una mujer que había sido parte de su vida y que había desaparecido sin dejar rastro. El giro del destino lo atrapó como una tormenta. «Julieta». La sala se detuvo, los murmullos cesaron, la gente se quedó paralizada en el momento. «No puedes dejar que te lleven, David. Ellos son los que han manipulado todo, los que han dañado a nuestra familia», dijo ella, cargada de una intensidad que era casi tangible. David sintió un escalofrío recorrerle la columna. El hombre encapuchado se volvió hacia Julieta. «Tú no tienes que interferir, Julieta. Sabes las consecuencias», susurró amenazadoramente. El aire se volvió eléctrico. «No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer», gritó ella, desafiando la amenaza a su alrededor. Los hombres se movieron, formando un círculo, y uno de ellos dirigió su pistola hacia Julieta. «Basta. Si alguien se mueve, mataré a Clara», gritó. El pánico llenó la habitación. Clara, en sus últimos momentos, era lo único que quedaba entre David y el abismo que parecía acercarse. El dolor destrozó cualquier esperanza. En ese instante crucial, el emblema brilló intensamente en la mano de Julieta, como si estuviera llamado a la vida. «Es tu herencia, David». «¿Recuerda quién eres?», dijo, lleno de urgencia. «Aguanta, por favor». Sus palabras resonaron en su mente y David se sintió como si fuera a desmayarse del terror, pero dentro de él despertó un fuego. La conexión con Clara, la angustia por su madre, todo se entrelazaba. Es posible que ellos, pensó antes de que la realidad lo golpeara. Desde el fondo de su corazón supo que su propia historia estaba atada a todo ese caos. La traición, la lealtad, la sangre que compartían. Era su familia la que se estaba desmoronando. De pronto, un grito desgarrador rompió la melancolía. Era Clara, luchando en el suelo, mientras una prenda de su vestido se arrastró y se rasgó. «David». «Ayúdame», imploró con su voz llena de desesperación. Todo se volvió más confuso. Sus pensamientos fueron arrastrados por el miedo y la urgencia. «Basta», gritó David, alzando la voz con una fuerza que no sabía que poseía. En ese momento, la sala se tornó en un silencio inquietante. Todos los ojos estaban fijos en él y en su madre. «Basta de ocultar las verdades, no puedes tomarla de nuevo». Julieta se acercó a su lado, sus manos temblorosas se unieron con las suyas. Su fuerza le dio valor, pero el hombre encapuchado sonrió. «Entonces, que así sea. Tendrás que jugar el verdadero juego con tu familia». Y justo cuando David pensaba que todo había llegado a un punto mortal, el hombre hizo un gesto con la mano. El suelo tembló y una grieta se abrió, como un abismo que amenazaba con consumir todo su mundo. «No», David gritó, pero la oscuridad devoró lo que quedaba de su realidad.
En un instante todo se desplomó. La sala, sus seres queridos, Clara, se desvaneció en un torbellino de sombras. David se encontró en un lugar extraño. Sin luz ni sonido, solo la pesada sensación de incertidumbre. La conexión con su historia familiar, con la verdad que había temido y deseado, se encontraba a sus pies. El eco de la voz del hombre resonó en su mente, un recordatorio de que los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. El verdadero juego, murmuró, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él y la interrogante se repetía en su corazón. Que había desatado, las sombras de su familia le susurraban al oído y sabía que la búsqueda por la verdad apenas comenzaba. La oscuridad lo rodeaba y la única pregunta que quedaba en su mente, como un eco persistente, era: ¿podría encontrar la salida antes de que su historia se convirtiera en un legendario final trágico? David se encontraba en ese oscuro vacío, temblando de incertidumbre. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que todo se desvaneció, pero el eco de la voz del hombre encapuchado aún retumbaba en su mente. El verdadero juego. La tensión lo envolvía como una manta pesada que lo mantenía anclado a un abismo de confusión. Sin embargo, de repente, la oscuridad se iluminó. Una luz resplandeciente apareció a su alrededor, con figuras borrosas que comenzaban a tomar forma. En medio del caos él vio rostros conocidos, su madre proveyendo su aura eterna de protección. Clara, sus ojos llenos de vida, gritando su nombre, y los hombres encapuchados en un frenesí de acción. De pronto se sintió abrumado por la tumultuosa ola de emociones que lo asaltaron. ¿Dónde estaba realmente? David, ven aquí. La voz de Clara resonó entrelazada con el estruendo de la calamidad. Con cada paso que daba hacia ella, el entorno parecía desmoronarse. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y determinación. En su pecho el nudo aumentaba. «¡No te vayas!», gritó. De pronto, el obvio conflicto se tornó en un giro inesperado. Clara, en un instante, se transformó. Su rostro, antes desesperado, ahora se tornó cálido y enigmático. Sonrió con una profundidad dolorosa y David sintió que el mundo giraba como un torbellino. «Tú eres más que un Rosenberg, David. Este juego es una ilusión». Él se congeló, la confusión reemplazando la desesperación. «¿Qué dices?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la urgencia. Justo cuando sus palabras se escapaban, una verdad escalofriante se reveló. Clara comenzó a brillar, creando un aura de luz radiante que la rodeaba. «Tú y yo estamos conectados de una manera antigua, más profunda de lo que puedas imaginar». Los hombres encapuchados, que antes parecían figuras aterradoras, ahora se detenían asombrados, observando cómo el aire vibraba. David vio cómo las miradas de sus seres cercanos, llenas de miedo, se unieron al asombro colectivo. «Clara, ¿qué está pasando?», preguntó aturdido. Ya no sabía si estaba en un sueño o en su peor pesadilla. «¿Sabes que este simbolismo?», dijo Clara mientras gesticulaba hacia el emblema en la mano de Julieta, «no es solo una cadena. Es un antiguo vínculo que nos une, y ahora está a punto de abrirse un portal hacia la verdad, el linaje, la traición y la esperanza que hemos llevado». En ese instante, el hombre encapuchado que antes parecía una amenaza, retrocedió un paso, como si su propia historia se entrelazara con lo que estaba sucediendo. «Dos linajes, una historia», exclamó, su voz reverberando ante la revelación. Fue como si un vaso de cristal se rompiera en 1000 fragmentos, sacando lo más oscuro y profundo de cada alma presente. De pronto, un resplandor envolvente invadió la habitación. Un dolor agudo atravesó el pecho de David cuando comprendió que Clara no solo era su posible pariente. Era parte de una historia mucho más compleja. La verdad que siempre había temido se estaba deslavando frente a él. La conexión que ambos sentían no era solo familiar, era ancestral. «Clara, ¿eres mi hermana?». El horror en su voz era palpable. Clara afianzó su mirada, pero un temblor de incertidumbre la cruzó. Las piezas se estaban encajando, pero el miedo a la revelación era abrumador. Las emociones estallaron a su alrededor y el crujido del destino resonó. «No. No puede ser», murmuraron los sirvientes asombrados, ahora espectadores atónitos de un drama desbordante. David sentía cómo el pánico se multiplicaba, cómo los secretos escondidos de su familia comenzaban a desenredarse frente a sus ojos. «Vas a tener que elegir, David. Despertar o seguir en la rutina de los que ignoran la verdad», le susurró Clara, y en su mirada había un destello de compasión, pero también de desafío. La realidad se tambaleaba en su mente, cada palabra una daga en su pecho. Y luego, con un grito de terror y revelación, la habitación estalló en caos nuevamente. Clara, iluminada, fue absorbida en una nebulosa de luz y colores que empezaron a desvanecerse. David, paralizado por la incredulidad, se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a una elección de identidad, se enfrentaba a un legado verdaderamente aterrador. «Mamá».
¿Qué es lo que han ocultado?, preguntó mientras la luz se desvanecía, dejando un vacío tras de sí. En ese instante, todo lo que había creído saber de su familia se volvía cuestionable y la verdad se convertía en un peso abrumador. El caos seguía arrollando a su alrededor, pero una sinfonía de luces y sombras giraba en su mente. ¿Quiénes eran realmente los Rosenberg? Mientras el mundo se oscurecía a su alrededor, David sabía que la historia apenas comenzaba y que las consecuencias de aquel momento cambiarían todo o lo destruirían. Podría enfrentar el abismo que se avecinaba o sucumbiría a la sombra de su propia herencia. La urgencia y la desesperación iban en aumento y él se encontraba al borde del precipicio, listo para saltar a lo desconocido. David sintió como su corazón se estremecía con las palabras de Clara. «Mi hermana, no puede ser». El aire se volvió denso y el caos a su alrededor se desvaneció momentáneamente en un susurro, como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante la revelación que amenazaba con desmoronar su mundo. Las miradas se cruzaron, llenas de incredulidad. Él también sentía la verdad brotando en su pecho, pero el miedo lo mantenía prisionero. «David, no hay tiempo», insistió Clara, su voz ahora fuerte y decidida, como si luchara contra la calamidad que despertaba en la sala. Los hombres encapuchados, antes aterradores, ahora parecían más confundidos que peligrosos. La atmósfera se cargó de tensión, como si un rayo a punto de caer cargara el aire. De repente, la madre de David tomó su mano y esa pequeña acción avivó el pánico. «David, déjalo». Ella lo miró con una mezcla de angustia y urgencia. El emblema brillante que sostenía en su otra mano parecía brillar con fuerza, como una estrella a punto de colapsar. Entonces, en un instante que se sintió eterno, un grito desgarrador rompió el silencio. «David», la voz venía de Clara y su rostro se contorsionó en dolor. Un hombre del grupo encapuchado se lanzó hacia ella, traumático, y la agarró con fuerza del brazo. En un movimiento desesperado, David se lanzó al frente, sus músculos tensos, listo para protegerla. «Suéltala», gritó, sintiendo como el terror lo inundaba como una ola. Todo tomó un rumbo oscuro. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre encapuchado sacó una pistola y disparó. El sonido del tiro resonó como un trueno y David vio cómo las balas volaron descontroladas. En una secuencia casi lenta, notó que el impacto no fue contra Clara, sino contra su madre. El caos se detuvo. «¡Mamá!», gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre cayó al suelo, el cuerpo inerte deslizándose por el mármol frío. La escena fue un fogonazo de horror. La sangre comenzaba a florecer por el suelo blanco, un macabro contraste que cortaba el aliento. «No, esto no está pasando». Un grito desgarrador salió de su garganta. El hombre que disparó se dio la vuelta, su rostro desencajado por el terror que había desatado. «No era mi intención», exclamó, pero sus palabras ya eran eco de un daño irreversible. David chocó con la realidad, la verdad escondida, la historia compartida, todo se desvanecía en un instante que quedaría marcado en su memoria. «Clara, ayúdame», imploró mientras la desesperación lo invadía. Ella estaba asustada, pero su mirada también estaba fija en su madre. Era como si el tiempo se hubiese detenido de nuevo, y en ese parpadeo comprendió que todo estaba al borde de un precipicio. Clara, su hermana, se lanzó hacia su madre. Un grito silencioso le atravesó el alma y David sintió que la conexión que intentaban construir se volvía polvo. Mientras tanto, los hombres encapuchados se apretaban entre ellos, retrocediendo, como si los fantasmas de sus propias historias les acecharan. Los murmullos de la multitud se volvieron gritos aterrorizados, y cada rostro reflejaba una conexión a ese dolor que compartían. Pero lo que más le dolía a David era la revelación de que su vida había sido una continua serie de mentiras. «Todo lo que creí conocer», murmuró, incapaz de separar el horror de la revelación. En ese caos, el hombre encapuchado que disparó, tembloroso, se acercó antes de desaparecer en la penumbra. Ellos no debían descubrir esto. Clara no lo saben. Nadie sabe. Sus ojos, inundados de terror, revelaron un secreto aún más oscuro. Y fue entonces cuando David lo entendió. La herencia que había comenzado a descubrir bajo un manto de secretos y traiciones, ahora parecía un juego de ajedrez con piezas humanas. ¿Qué estamos realmente tratando de proteger? Una nueva sombra se proyectó sobre él. Esa pregunta quedó flotando en el aire, una cadena de causales que se deshizo en el fuego del horror en que se había convertido su vida. Un grito desgarrador rompió el aire. Era Clara, llevándose las manos a la cabeza, su voz entrecortada. «No podemos dejar que esto continúe, no podemos permitir que nos atrapen». El sonido de sus palabras fue un eco de verdadero horror, dejando una profunda huella en el corazón de David. La alarma se encendió. Aquello que había supuesto un descubrimiento se transformaba en una espiral de terror e incertidumbre.
David tuvo que elegir entre permanecer como un príncipe en su palacio de ilusiones vacías o adentrarse en un laberinto mortal que necesitaba respuestas. Fuera de la habitación, el caos comenzaba a desatarse, las sombras acechaban. Mientras se aferraba a la imagen de su madre desvaneciéndose, supo que el verdadero juego apenas comenzaba, y la oscuridad no era lo único que lo aguardaba. Esto era solo el comienzo de algo monumental y desgarrador, y tuvo que decidir si estaba listo para enfrentar esos secretos, aunque significara perderlo todo. Las luces parpadeaban en la penumbra, y el caos que estalló a su alrededor era un eco de gritos y desesperación. David sintió que su mente se desbordaba, cada palabra de Clara retumbando en su pecho como un tambor. No podemos dejar que esto continúe. El ruido del disparo aún resonaba en su cabeza y la imagen de su madre en el suelo lo atormentaba. Las figuras encapuchadas estaban más nerviosas que nunca, como si un animal acorralado estuviera a punto de atacar. David se lanzó a la frente, listo para proteger a Clara, pero sus movimientos eran torpes, como si una fuerza invisible lo mantuviera atado a la angustia. «David», gritó Clara, su voz temblorosa y llena de terror, «es tu elección, no dejes que te arrastren». En ese momento todo parecía confluir en un solo punto. La realidad de su conexión, cada hilo del pasado entrelazándose, iluminando verdades que antes había ignorado. Los hombres se retorcían, confusos. Uno de ellos, con el rostro plagado de pánico, se acercó innecesariamente a Clara. «Está pasando algo que no entiendo», balbuceó mientras su voz quebraba. Nadie tuvo tiempo para pensar en sus palabras. La atmósfera estaba tan cargada que David podía sentir los latidos en sus venas, el miedo pululando a su alrededor. «No quiero pelear, pero protegeré a los míos», exclamó David, pero en ese instante el caos dio un giro monumental. Un fuerte estruendo resonó en la entrada. La puerta principal del salón estalló en pedazos. Una sombra alta y oscura apareció, envuelta en un abrigo negro que parecía absorber la luz. La figura avanzó con determinación y todo quedó en un silencio aturdido. David sintió que su corazón latía a 1000 por hora. ¿Quién era? Un hombre de aspecto imponente, el rostro medio cubierto por una capucha, emergió a la vista. «Deténganse», rugió su voz profunda llenando el aire con una autoridad inquietante. El tiempo pareció detenerse. «¿Qué quieres? ¿Qué significa esto?», preguntó David, sintiendo que la desesperación se convertía en furia. La figura se detuvo frente a él y en un movimiento rápido levantó su mano. David pudo ver algo destellar en su dedo, un anillo con un emblema que reconoció de inmediato. Era el mismo que llevaba su madre. «Soy tu padre», dijo el desconocido, y el mundo de David se desmoronó. El aire se volvió pesado. David parpadeó, tratando de dar sentido a lo que acababa de oír. «No, no puede ser», murmuró, las palabras apenas saliendo de su boca, pero el hombre continuó, su tono firme. «He estado perdido en las sombras de esta familia mucho tiempo y he vuelto para protegerte». «¿Protegerme?». La incredulidad invadió a David. Las piezas comenzaron a encajar de manera sombría y escalofriante. «¿Desde cuándo? Esta familia está destrozada. Mi madre, Clara, tú, todos». El hombre levantó una mano como si pudiera detener el torrente de emociones. «Lo sé, hijo. Todo ha sido un plan, pero debes entender que lo que creíste sobre tu madre y sobre mí es solo una parte de la historia. El poder que habita en la sangre de los Rosenberg». Clara dio un paso atrás, sus ojos llenos de terror y confusión. «No, no, eso no puede ser cierto. Tú no eres», y antes de que pudiera terminar, el hombre encapuchado que había disparado hacia la madre de David se precipitó hacia él, gritando: «No lo escuches. La historia que has conocido es una mentira». El ambiente se tornó en una tormenta de gritos y confusiones. David apenas podía procesar la revelación. Tú siempre fuiste un extraño para mí», dijo, cada palabra pesada como plomo. «Si eres mi padre, ¿por qué no estuviste ahí?». Pero el hombre encapuchado lo interceptó. «Porque todo esto es por tu bien. Nunca debiste saberlo». Sin embargo, el impacto de sus palabras fue como una explosión. De repente el suelo tembló de nuevo y un grito desgarrador resonó. «¡No me dejes, David!». Una voz tan familiar y sombría apareció. Era su madre intentando levantarse, doliéndose con cada movimiento. David sintió que su mundo se dividía en dos, y como un torrente que arrastra todo a su paso, en ese momento lo supo. En el fondo de su ser, el entendimiento se iluminó. Su familia no era solo un legado de dolor, sino un entramado de secretos, promesas rotas y pasiones traicionadas. Los rostros de quienes amaba parecían desvanecerse mientras la batalla interna se intensificaba. ¿Quién en realidad eres, padre, y qué has hecho?
dijo David, dejando ver la grieta en su voz, sintiendo el abismo abrirse. La angustia y la desesperanza le corrían por las venas. La verdad que había estado buscando parecía más distante que nunca. Al instante el caos cobró otra dimensión, y un nuevo giro de acontecimientos estaba al borde de surgir. ¿Podría David enfrentarse al legado sombrío de su familia y salir a la luz, o se vería arrastrado hacia las sombras que siempre había temido? El giro de su vida estaba a la vuelta de la esquina y solo el tiempo lo diría. David sintió como su corazón daba un vuelco ante la revelación de su padre. La confusión y el dolor estallaron en su pecho y cada respiración se volvió un esfuerzo. ¿Tú eres mi padre? La incredulidad se ahogaba en su voz mientras los murmullos a su alrededor se intensificaban. Sí, David, he estado en las sombras de esta familia y he vuelto para protegerte, repitió con pronuncia firme, pero los ojos de David estaban fijos en la escena que se desarrollaba ante él. Clara, aún temblando, se quedó paralizada mientras miraba a su padre. La batalla entre la confusión y la tristeza iluminaba su rostro. Las sombras en la sala estaban rodeadas de nerviosismo. Los hombres encapuchados intercambiaban miradas y el ambiente se tornó tenso. Todo estalló en un grito desgarrador. «¡No, deja de mentir!», exclamó la mujer que había estado en el suelo, la madre de David, intentando levantarse con cada gramo de fuerza que le quedaba. «Eres un traidor, ¿cómo te atreves a volver? Todo fue tu culpa». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. David sintió que se le encogía el estómago. Había algo más profundo en la historia, algo que no comprendía. Las revelaciones se sentían como un río desbordante, llevándose consigo todo lo que conocía. «¿Qué estás diciendo, mamá?», preguntó, su voz temblando. «Es verdad, David. Tu padre fue el que destruyó nuestra familia», replicó con valor, su mirada fija en aquel desconocido de pie ante ellos. «Él fue quien trajo la tragedia a nuestras vidas». El hombre se giró hacia ella, su rostro serio. «No te atrevas a culparme de lo que no comprendes, Celeste. Hice lo que debía para protegerte y protegerlo a él». Era como si la tensión en la habitación aumentara un grado más. Los murmullos se desvanecieron en una respiración colectiva de asombro. De repente un nuevo grito resonó y todos los ojos se volcaron hacia un rincón de la sala. Un niño pequeño, con el rostro sucio y lágrimas en los ojos, había aparecido. «Mamá, no quiero que se lleven a Clara», gritó. El aire se volvió helado. David paralizó. «¿Quién es este niño?», preguntó uno de los encapuchados, su voz llena de miedo. La madre de David abrumó su dolor y Clara se quedó helada. Es nuestro hijo», murmuró. Las palabras hangaron en el aire como un disparo. La revelación dejó a todos boquiabiertos. «Nuestro hijo», repitió David, sin poder asimilar la nueva realidad que se desataba ante él. Todo encajaba a la perfección, cada pieza se unía en un rompecabezas desgarrador. Clara, su hermana, era su hermana y su madre había ocultado la verdad. «Eres una traidora, Celeste, lo tienes que admitir», rió el hombre apretando un puño en una postura de desafío. La tensión se multiplicó como un fuego arrasador. El niño, entre lágrimas, aseguró: «Lo siento, no venía a causar problemas, solo quería estar con Clara». Ahora David estaba en el medio, atrapado entre su nueva y desgarradora realidad. Las miradas se cruzaron, una vez más el silencio descendió y el eco del caos se lo tragó todo. El pasado, los secretos de su familia, lo que pensó que sabía, se escurrió como arena entre sus dedos. Y en ese preciso instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El aire, antes denso, se iluminó con la promesa de un caos aún mayor. La verdad, con sus garras afiladas, apenas comenzaba a desnudarse. «¿Qué harás ahora, David?», murmuró Clara, su voz temblorosa. Mientras las sombras se estiraban a su alrededor, un futuro incierto se cernía sobre él. Respuestas, elecciones y un camino por recorrer se desplegaban ante David, dejando un peso resbaladizo de incertidumbre en su corazón. ¿Podría encontrar las fuerzas para hallar la verdad entre la traición y el dolor, o se vería desgarrado por el legado familiar que lo oprimía? La historia apenas comenzaba y las sombras no hacían más que acechar desde el rincón más oscuro. David estaba allí, atrapado entre el horror y la revelación. La escena se movía ante él como en una película, pero todo era demasiado real. Su madre y su padre frente a él, la verdad desgarradora de Clara, el niño pequeño que clamaba, todo se unía en un solo grito de desesperación. «David, escucha», su madre gritó, su voz temblando con la agonía del pasado. «Él es parte del dolor que hemos cargado, pero no dejes que eso te defina». David sintió la opresión en su pecho, su corazón latía con fuerza. «Esto no puede ser real». «¿Cómo ha llegado a esto?», murmuró, sintiéndose en una niebla. Los hombres encapuchados retrocedían y el ambiente se llenó de murmullos incontenibles. A su alrededor la tensión crecía como una ola y David sabía que el tiempo se acababa.
Es nuestra oportunidad, gritó Clara, y en ese instante de claridad David vio la chispa en sus ojos. Debemos dejar atrás el peso de lo que nos dividió. La valentía de su hermana lo empujó a actuar. El caos, la familia desmoronándose, todo podría cambiar. No, tú no te irás. El hombre que decía ser su padre se lanzó hacia Clara, pero David se interpuso. El miedo corría como fuego en sus venas, pero había una fuerza dentro de él que iluminaba su entera existencia. Basta, no más secretos ni mentiras. En ese momento sintió que una verdad se desbordaba en su interior. Como un torrente, le recordó las palabras de su madre, el amor que habían compartido, la conexión con Clara. Todo comenzó a entrelazarse de nuevo. Esto ha terminado. Tú no puedes decidir por nosotros, David gritó, su voz resonando en la sala. El eco de sus palabras fue como un grito de guerra que confrontaba la opresión. Las miradas fijas, los rostros confundidos de los hombres encapuchados, se detenían, retrocedían. Y ese fue el instante de la verdad. Clara avanzó hacia su madre y juntas, con determinación, miraron a David. No estaban solas. Por un momento el tiempo se congeló. La conexión de sangre que compartían era más fuerte que cualquier traición, más poderosa que los secretos. Juntos, siempre juntos. Clara gritó y la sala estalló en un clamor de emociones. David sintió que su corazón se hinchaba con una fuerza renovada. El niño pequeño, que antes había sido solo una sombra, ahora se unió a ellos. Mamá Clara, dijo alzando las manos, era hora de recuperar lo que les pertenecía, su familia, sus lazos. Mientras las sombras se disolvían, los hombres encapuchados comenzaron a dudar. Sus miradas vacilantes mostraban una fragilidad que no habían exhibido antes. Bajo la presión de esa unión, todo lo que habían planeado se desmoronaba como un castillo de naipes. La energía en la sala cambió y David, en ese momento de claridad, comprendió que el legado no era solo de dolor, era un legado de amor y desafío. Sin pensarlo, alzó el emblema que había dejado atrás, brillante en la luz, un símbolo de unidad. Ya basta de sombras y mentiras. Es hora de enfrentarnos a nuestra verdad, dijo, su voz potente. Todos estaban atrapados en la corriente de su determinación y en ese instante parecía que el universo lo apoyaba. Finalmente, los hombres encapuchados retrocedieron, sus rostros ocultos bajo las sombras de la incertidumbre. «Esto no se ha terminado», uno de ellos gritó, pero David sabía que no podían derrotar a una familia que había encontrado su camino. «Esto es solo el comienzo», le respondió David firme. Con un brillo en sus ojos y el fuego del pasado iluminando el presente, dio un paso hacia adelante. Y con ese movimiento, una luz brillante estalló en la escena, llenando la habitación de esperanza. En el silencio que siguió, con la familia reunida y un futuro incierto por delante, supo que, aunque el camino sería complicado, finalmente tenían el poder de escribir su propia historia. No importa el pasado, juntos somos invencibles. Y así, mientras el eco de sus palabras flotaba en el aire, David miró a los ojos de Clara y su madre. El futuro es nuestro para construir. Pero la pregunta latente en su corazón nunca se desvaneció. ¿Qué más descubrirían sobre su legado? Ahora, tú, que has sido parte de esta increíble historia, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es vital. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudar al canal con tus acciones. Únete a nosotros en esta emocionante travesía.